De pequeños solemos preguntarnos cómo será el mundo dentro de 15, 20, 30 o 50 años. Todos nos hemos imaginado la vida en el futuro y nos hemos sorprendido ante los grandes avances con los que ni soñábamos siendo niños. Nuestra era moderna ha sido posible gracias a la explotación de los llamados combustibles fósiles como el carbón, el gas natural y el petróleo. Todos los avances de los últimos 2 siglos, sean de naturaleza comercial, política o social, están conectados de un modo u otro con el aumento masivo de la energía generada por el uso de estos hidrocarburos, especialmente del petróleo. La disponibilidad de petróleo abundante y barato es un pilar básico de las sociedades industrializadas. El acceso privilegiado a esta materia prima ha sido, es y será causa de conflictos y guerras que tienen su origen en la distribución desigual de las reservas globales de este combustible, existiendo una dependencia energética mundial respecto de unos pocos países. La puja por este recurso vital rige la política exterior y las relaciones internacionales, porque ni los grandes países consumidores ni las grandes compañías privadas tienen reservas ni producción suficientes para impedir una creciente dependencia energética. Pero a pesar de estos pronósticos y de los cruentos conflictos que provocan inestabilidad en los precios e inseguridad en los suministros, la demanda crece año tras año. Y mientras no existan fuentes alternativas de energía, el llamado oro negro seguirá siendo la espina dorsal de la economía mundial y el disparador de la influencia política. Por otra parte, a los problemas asociados a la demanda de combustibles fósiles, hay que sumar los nefastos daños medioambientales derivados del uso de carburantes, fundamentalmente el calentamiento de la atmósfera y la lluvia ácida. La solución a muchos de los problemas asociados a la utilización de los combustibles fósiles son las energías renovables. Como su nombre indica, son aquellas energías que se producen de forma continua y se pueden utilizar sin que se agoten porque su origen se halla en los procesos ambientales y atmosféricos naturales. Y es que el Sol está en el origen de todas ellas. Así provoca en la Tierra las diferencias de presión que dan origen a los vientos, fuente de la energía eólica. El Sol ordena el ciclo del agua al causar la evaporación que provoca la formación de nubes y por tanto las lluvias, que son la fuente de la energía hidráulica. También sirve a las plantas para su vida y crecimiento, fuente de la biomasa, y es el origen de la energía solar, tanto térmica como fotovoltaica. En Canarias, el recurso renovable más utilizado es la energía eólica, es decir, la conversión de la energía del viento en electricidad. La rotación de la Tierra hace que se produzca un calentamiento desigual de la superficie terrestre, originando zonas de altas y bajas presiones. Este desequilibrio provoca desplazamientos del aire que rodea la Tierra y da lugar al viento. El viento es, por tanto, energía en movimiento que el ser humano puede aprovechar por medio de molinos que transformen la rotación de sus aspas en energía útil para el hombre. Los molinos utilizados para convertir la fuerza del viento en energía eléctrica se denominan aerogeneradores. Un aerogenerador consiste en un rotor con palas que se acopla en la parte superior de una torre. Las palas o hélices están orientadas cara al viento y giran alrededor de un eje horizontal que actúa sobre un generador de electricidad. Producir energía eléctrica sin que exista un proceso de combustión supone un procedimiento limpio y exento de problemas de contaminación. Por ejemplo, la electricidad obtenida por un aerogenerador puede evitar que se quemen diariamente
10 toneladas de petróleo o miles de kilogramos de carbón en una central térmica. Por tanto, la energía eólica y el resto de las fuentes renovables son respetuosas con el entorno y entre sus grandes ventajas destaca el hecho de que no emiten gases contaminantes a la atmósfera. Otra ventaja de las energías renovables es su contribución al equilibrio territorial, ya que pueden instalarse en zonas rurales y aisladas, así como en núcleos urbanos. Además, disminuyen la dependencia de suministros externos, ya que son autónomas y pueden producirse in situ, mientras que los combustibles fósiles, como ya mencionamos, solo se encuentran en un número limitado de países. El hidrógeno se perfila como una de las nuevas fuentes de combustibles renovables. Se trata del elemento más ligero y abundante que existe en el universo. Su elevada eficiencia energética y el hecho de que en su producción y en su uso no se emitan contaminantes a la atmósfera lo convierten en uno de los combustibles del futuro. En general, este gas no es más peligroso que los hidrocarburos. El hecho es que tanto el hidrógeno como la gasolina son explosivos y se inflaman fácilmente por chispas. Sin embargo, mientras que las pérdidas de gasolina forman charcas altamente inflamables, la ligereza del gas hidrógeno hace que éste se disperse rápidamente cuando se produce una fuga. El hidrógeno no es una fuente primaria de energía, ya que generalmente se encuentra asociado a otros elementos, como es el caso del agua, donde se halla formando una molécula con el oxígeno. Por tanto, se trata de un vector energético, es decir, una forma secundaria de energía que se extrae al transformar otras fuentes primarias. Para extraer hidrógeno hay que descomponer la molécula del agua, es decir, separar el oxígeno y el hidrógeno, lo que se consigue mediante un aporte de energía eléctrica. A este proceso se le denomina electrólisis. Una vez extraído, el gas hidrógeno se almacena y se transporta hasta el lugar de consumo. Finalmente, se vuelve a combinar el hidrógeno con el oxígeno del aire utilizando las llamadas pilas de combustible para producir electricidad y calor y devolver a la naturaleza la misma cantidad de agua que previamente habíamos tomado, sin ningún tipo de contaminantes. Siempre que la electricidad y el hidrógeno se produzcan a partir de fuentes renovables, el ciclo completo será limpio y totalmente sostenible. Por otra parte, hay que añadir que las energías renovables como la eólica y la solar fotovoltaica generan electricidad de forma discontinua, y esta no siempre se puede almacenar o inyectar a la red. Dicha intermitencia en la producción de electricidad requiere de su almacenamiento para poder utilizarla cuando sea necesaria. Este problema de almacenaje encuentra una solución en el hidrógeno como vector energético, es decir, como un transportador de energía que permite conservarla y luego aprovecharla, lo que hace posible adaptar la producción de electricidad a las necesidades de la población y al estado de la red. Si tenemos en cuenta la situación geográfica de alejamiento y dispersión territorial de los archipiélagos macaronésicos, es decir, Azores, Madeira y Canarias, las energías renovables se perfilan como la mejor opción para combatir su gran dependencia energética del exterior. Además, los abundantes recursos naturales de viento y sol que poseen las islas permitirían garantizar en el futuro un autoabastecimiento energético constante, duradero y respetuoso con el medio ambiente.
Aunque en Canarias la energía renovable más utilizada es la eólica, el máximo aprovechamiento de estos recursos en el archipiélago está condicionado por las limitaciones en la potencia máxima que se puede inyectar en las redes eléctricas insulares. Por tanto, es preciso buscar sistemas de almacenamiento masivo de la energía procedente del viento, que permitan su expansión y pleno rendimiento en Canarias. La solución más viable y respetuosa con el medio ambiente sería la de contar con sistemas que combinen energías renovables, hidrógeno y pilas de combustible para el transporte. Una pila de combustible opera como una batería. Genera electricidad combinando hidrógeno y oxígeno sin ninguna combustión. Pero a diferencia de las baterías, esta no se agota y producirá energía mientras se la provea de combustible, es decir, de hidrógeno. La electricidad que se obtiene es la que va a accionar el motor que mueve el vehículo. En los últimos años, una serie de organizaciones han estado trabajando en el desarrollo de la tecnología de las pilas de combustible para aplicaciones en automoción. Así, un amplio número de vehículos prototipos han sido presentados y demostrados con éxito. En el año 2000, los fabricantes de automóviles con pila de combustible y 9 ciudades, entre las que figuran Madrid y Barcelona, deciden unirse para participar en programas de investigación de la Unión Europea. Así nace el proyecto CUTE, Clean Urban Transport for Europe, transporte urbano no contaminante para Europa, una iniciativa que tiene como fin adquirir experiencia práctica sobre el funcionamiento de vehículos con pila de combustible y las instalaciones y sistemas necesarios para operar con hidrógeno. Dentro de los programas europeos para el desarrollo sostenible de las regiones ultraperiféricas se encuentra el proyecto Hidrobús, una iniciativa liderada por el Instituto Tecnológico de Canarias que plantea la introducción de autobuses que funcionan con hidrógeno en los archipiélagos de la Macaronesia, concretamente en Azores y Canarias. Aunque ya se han llevado a cabo proyectos de este tipo en algunas ciudades de Europa, el Instituto Tecnológico de Canarias plantea como novedad en el proyecto Hidrobús que el hidrógeno sea producido a partir de la energía eólica, lo que contribuirá a la reducción de las emisiones contaminantes asociadas al uso de hidrocarburos. El combustible hidrógeno se extraerá del agua, para lo que utilizaremos energía eólica, es decir, transformaremos la energía del viento en la electricidad que utilizaremos para la electrólisis. Para que estos autobuses respetuosos con el medio ambiente sean una realidad, es preciso contar con las llamadas hidrogeneras, unas complejas instalaciones de producción, almacenamiento y distribución de hidrógeno. El ciclo para conseguir este gas comienza obteniendo electricidad por medio de un aerogenerador. Mediante un electrolizador, esa energía eléctrica se utilizará para descomponer el agua en hidrógeno y oxígeno. Tras este proceso de electrólisis ya tenemos nuestro combustible ecológico, pero ahora hay que almacenarlo. Con unos compresores se elevará la presión del hidrógeno aumentando su densidad y por tanto el contenido energético del gas almacenado. El hidrógeno ya está listo para ser cargado a las botellas de almacenaje, de donde pasará por conducción interna hasta el surtidor que cargará los autobuses.